¿Estamos observando la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Listo, vamos a dar inicio entonces. Hablábamos aquí de nuestra unidad entonces de comunicación. Y dentro de esta unidad de comunicación, pues hablamos de las técnicas de comunicación en extensión rural, como ese conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, es decir, de una forma donde se pueda expresar mejor los conocimientos, los sentimientos, pero sin barreras y que podamos llegar a nuestro público participante. Entonces, en este proceso de comunicación, aquí hacemos un recorderis de esa estructura que es la que es básica dentro de este proceso de comunicación. Ya hablábamos la vez pasada de la importancia de que el emisor como persona o la organización que codifica el mensaje y transmite al receptor esa información a través de un canal, pues lo haga de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces ese mensaje para nosotros es ese contenido, esa información, ese tema importante que decíamos para el caso, por ejemplo, la fertilización en los cultivos, que es algo muy importante y que muchas veces se descuida teniendo en cuenta pues el suelo, la tipo de suelo que tenemos, las condiciones, las características, las propiedades físicas, las propiedades químicas, biológicas, y tan importante dar a conocer ese tema. Entonces, ese sería el mensaje y el canal es lo que estamos ahora tratando de hacer mucho más énfasis en cómo nosotros utilizamos medios de comunicación, qué podemos hacer para que a través de ese canal, que es la vía en la cual se transmite la información, se pueda tener una muy buena conexión entre el emisor y el receptor, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es la que nosotros tenemos que trabajar mucho para no quedarnos siempre con la misma rutina, de la misma forma realizando los procesos, sino tratar de innovar en este proceso para que realmente se dé de la mejor manera. Y la retroalimentación, que también decimos importante porque es esa respuesta que da el receptor al mensaje que se envía, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros entendemos también aquí de esa comprensión de la temática que se está impartiendo. Entonces, para ello, vamos a avanzar en unos principios de una buena comunicación. Esos principios aquí vamos a abordarlos desde el punto de vista de que todos los seres humanos necesitamos comunicarnos constantemente con nuestro entorno y que por ello es fundamental conocer las reglas esenciales para tener una buena comunicación y que nuestro mensaje sea recepcionado y entendido pues de la mejor manera. Para lograrlo, entonces, es necesario tener presente que debemos utilizar y respetar ciertos principios básicos. Aquí vamos a empezar a abordar algunos de ellos, como es el principio de la cantidad, ¿no es cierto? La cantidad de información, la cantidad de contenidos. Al comunicarnos debemos ser muy claros, muy precisos y comenzar de lo general a lo particular para no perder esa secuencia y la relevancia. Ya hablamos en algunas sesiones pasadas donde decíamos que, por ejemplo, en un cultivo, el cultivo de mora tan extenso, ¿no es cierto?, en todo su manejo, en todo su paquete tecnológico, pues no podemos pretender que en una sola sesión de trabajo podamos mirar y analizar todo lo que implica ese cultivo. Pero sí estamos en capacidad de sintetizar la información y poderla, por ejemplo, si todo el proceso va a ser un cultivo, entonces dividirlo en diferentes módulos para capacitación y esos módulos pues se desarrollarían como en etapas de desarrollo del cultivo o por diferentes aspectos fundamentales para el cultivo. Entonces, eso ya depende de cómo organice, ¿no es cierto?, la cantidad de información en los eventos que requiere y sobre todo considerando lógicamente la cantidad de tiempo que tenga, la disponibilidad de recursos,
todos los aspectos también de disponibilidad de los participantes para el proceso. Entonces ya de acuerdo a eso, pues se organiza esa información. Pero un principio importante y fundamental, y aquí lo que se debe resaltar, es que en cada sesión que se aborde debemos ser muy claros y muy precisos con la información, ¿sí? El principio de la calidad, entonces estamos hablando de que esa información entregada a otra persona debe ser verdadera y comprobable. Y los juicios de valor deben ser dejados a un lado. Entonces, en este caso, al desconocer, por ejemplo, sobre un tema, se debe mantener ante todo la honestidad para no crear falsas expectativas o confundir al receptor. Muchas veces, cuando se está haciendo un proceso de formación y toca un tema de pronto que usted no maneja muy bien, pues no puede caer en brindar una información tal vez que no es la real. Entonces debe aprender, debe conocer, debe prepararse y si no, buscar pues quién es el experto en el tema para que le brinde apoyo en ese aspecto. ¿Sí? Entonces la información aquí, importante en la comunicación, pues esa calidad de esa información. Está también el principio de la relevancia y de la modalidad. Entonces vamos a hablar de la relevancia. En la comunicación se debe aportar información relacionada con el tema que se discute, lo que estimula el interés del receptor. Ya habíamos también comentado que si esa temática de verdad le va a servir a un productor para que pueda mejorar, ¿no es cierto? Su sistema productivo, pues lógicamente le va a interesar. Si va a optimizar sus rendimientos, pues lógicamente le va a interesar. Si va con esa información, con esa eh, realmente práctica que puede desarrollar, va a mejorar la incidencia o se va a disminuir la incidencia de algunas plagas o de enfermedades, pues lógicamente que le va a interesar, ¿no es cierto? Entonces tiene que tenerse en cuenta ese principio de la relevancia, de para qué tanto puede- le puede interesar esa información que se va a compartir. Y el principio de la modalidad. Es importante utilizar expresiones. Aquí se enfoca más a la expresión de cómo yo puedo compartir esa información, expresión clara, motivante y sin ambigüedades. Entonces, fundamental este aspecto para poder entonces lograr esa efectiva comunicación y mantener, ya sabemos, una buena comunicación. Para ello es necesario contar con una actitud cortés. Asimismo, las personas deben potenciar las habilidades sociales, enfocarse en una comunicación verbal, puede ser también no verbal, y los elementos paraverbales, pues la entonación, las pautas, los énfasis. De esta manera podemos asegurar que al momento de comunicarnos no se van a producir malos entendidos. Entonces, son aspectos importantes a considerar y que pues usted debe preparar muy bien cuando va a desarrollar su sesión de capacitación para que sea realmente muy fructífera. Entre esas técnicas de expresión verbal, más adelante vemos no verbal, vamos a resaltar aquí entonces algunas, porque la expresión verbal es esa capacidad innata de la persona, ¿no es cierto? Está íntimamente relacionada con la capacidad de razonar y articular para explicar todo aquello pues, que nos rodea mediante la utilización de unos métodos como pueden ser la exposición, las entrevistas, las charlas, los simposios, también están las conferencias, los foros, bueno, entre muchos más. Y entre las características que se deben considerar para una buena comunicación verbal, pues están la voz, la dicción y la emotividad. Esos son algunos aspectos a considerar dentro de esas técnicas de expresión verbal. La voz, pues se debe tener calidad humana, es tan importante como el contenido que se transmite. Un mal empleo podría dificultar la comprensión del mensaje, ¿no es cierto? Entonces, la idea aquí es que practiquemos mucho, practicar antes de poder desarrollar el proceso para que podamos hacer pues realmente una buena explicación del tema que estamos trabajando. Practicarse también les ayuda a ustedes ya más adelante con esa práctica antes de
Ya después van cogiendo cancha, ya después van aprendiendo mucho más y van a tener mayor facilidad para la expresión. La dicción hace referencia a que se debe tener un buen dominio del idioma y esto involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. También es importante aquí tener claro que en muchas de las regiones, pues bueno, en Colombia igual tenemos mucha diversidad en las regiones y dentro de eso de nuestra cultura, pues vamos a encontrarnos con población que es indígena, ¿no es cierto? Que tiene su propia lengua, vamos a encontrar también afrodescendientes, que también su expresión y todo a veces se nos dificulta entender un poco. Y vamos a tener también en nuestra misma zona, en nuestra región andina, vamos a encontrar que en cada sitio, en cada lugar, se maneja también una jerga. La jerga es como esas palabritas que son como características de ciertas zonas, ¿no es cierto? En Colombia, pues vamos a encontrar mucho. Y aquí nomás en nuestro departamento, nosotros nos damos cuenta que hay muchas palabritas que manejan, mucha forma de expresión que se maneja y que a veces uno desconoce. Entonces, el conocer, por lo menos como tratar de indagar un poco cómo es, entonces eso nos va a permitir para nosotros poder también expresarnos de la mejor manera y que nos entiendan. Y la emotividad consiste en proyectar sentimientos o emociones acordes al tema. Entonces, ser muy expresivos para que podamos realmente generar ese espacio de aprendizaje mucho más efectivo. Y están las técnicas de expresión escrita. ¿No es cierto? Aquí mirábamos que la expresión escrita consiste en exponer por medio de unos materiales, pues escritos de forma ordenada cualquier pensamiento o idea a través de, aquí vemos ejemplos como murales, folletos, manuales, guías, entre otros. Y entre las características que se deben considerar para la adecuada comunicación escrita están las siguientes. Aquí cuando vamos a elaborar un documento escrito, pues es importante la claridad, la concisión y la originalidad y coherencia. En la claridad, cuando se expresa lo que se quiere con palabras necesarias, de modo que se entienda. Ya mirábamos esto en las infografías y decíamos, bueno, se necesita que seamos un poco más claros en lo que queremos decir porque el espacio es reducido y el contenido era bastante, pero entonces, ¿cómo podíamos nosotros con claridad poder expresar lo que necesitábamos, ¿no es cierto? La concisión es estructurar bien un texto de modo que sea comprensible. También lo observamos en las infografías cuando pues había mucha información y necesitábamos sintetizar, ¿no es cierto? Entonces, esa síntesis tiene que permitirnos que la idea que se quiere compartir sea clara, sea concreta, ¿no es cierto? Entonces, tocaba estructurar muy bien ese texto. A veces se utilizan muchas palabras o preposiciones que lo hacen un texto es muy largo, pero no hay necesidad, se puede concretar mejor. Entonces, hay que pensarlo muy bien para escribirlo muy bien. Y la originalidad y coherencia es aquella pues que nos ayuda a que se despierte el interés. Entonces, decíamos acompañar esas infografías de pronto con un eslogan, una frasecita clave, una frase motivadora, ¿no es cierto? Que pueda hacer que los lectores pues se animen un poco más o se interesen un poco más en el tema. De igual manera, cuando hacemos ese proceso de sintetizar muy bien, de redactar muy bien una frase, de estructurar muy bien las ideas claves, entonces, y de presentarlas también, pues con lo que comentábamos la vez pasada de imágenes, acompañarlas con unas imágenes, pues nos van a ayudar a que se entienda mejor. Y aquí están también las técnicas de expresión corporal. Muchas veces, si no se tiene en cuenta eso, podemos caer en algunos errores y que nos va a tocar aprender de una cantidad de veces que fallamos haciendo errores. Pues no aprendamos de los errores en ese caso de cometerlos. Si ya nos están dando la información, pues aprendamos mejor a hacerlo más eficientemente. Entonces, es necesario, importantísimo,
¿Por qué? Porque la expresión corporal consiste en utilizar el cuerpo para expresar diferentes tipos de ideas, ¿no es cierto? Y la postura, el modo de sentarse, de caminar, de vestir, también cómo hablar con las personas, todo esto implica cierta expresividad corporal que es particular y única de cada persona y que puede incidir en esa comunicación. Entonces, ya lo veían ustedes, ¿se acuerdan esa imagen que yo les pasaba para comparar y sacar 7 diferencias en un diagnóstico participativo y veíamos una imagen de un extensionista que llegaba en el carro? ¿Se acuerdan de esas imágenes? ¿Alguien la recuerda? Sí, profe. ¿Y cuál era como la imagen que teníamos de ese extensionista en la imagen de arriba? ¿Se acuerdan? La que llegaba en el carro. ¿Cómo era su posición, la postura que él tenía? Que no era la adecuada. Y en cambio la de abajo sí estaba como más preparada. Mm. Además, en la de abajo se incluía todos los participantes de la familia. En la de arriba no. Simplemente en la de arriba parecía que era una charla, así como un encuentro informal. ¿Alguien se acuerda cuál era esa postura que ese extensionista tenía? ¿Cómo era? Era una Como de postura de superioridad una o algo persona así. relajada. De superioridad. ¿Qué hacía? A ver, ¿cómo estaba? Descríbame en esa postura Está la pierna subida apoyada sobre el Ujú. carro y solo la persona a la que le estaba enseñando, pues sentada en el piso solo escuchándola, sin opciones a participar ni nada, llenando un formulario. Ajá. Y lo señalaba, ¿se acuerdan? Sí, profe. Que señalaba con un dedo grandísimo, señalaba. Esa postura, lo que dicen, da como una impresión de sobrado, ¿no es cierto?, de superioridad. Entonces, no es la postura más adecuada, ¿cierto? En cambio, la imagen que estaba abajo era una imagen donde se tenía como un espacio como alrededor de una explicación con una cartelera. Entonces, todos estaban alrededor, es como una horizontalidad. Todos están como a un mismo nivel, ¿no es cierto? Entonces es como, no hay un ser superior ahí. Todos están a un mismo nivel. Que el uno tenga en este momento, que sea el facilitador, el extensionista, bueno, es en su cargo, pero no quiere decir que sea más que las otras personas. Todos tienen un conocimiento y tienen igual pues la oportunidad de aprender, de enseñar. Entonces es como poder trabajar mejor esa situación, ubicarse mejor en esa posición ya para poder expresar y dar cierta confianza a los participantes entonces. Aquí también resaltamos, miren, en esa expresión corporal, la emotividad. Entonces, cómo usted refleja también como esa tranquilidad, esas ganas de aprender, esas ganas de también que usted tiene de enseñar y de compartir, ¿no es cierto? Eso también va a animar a los participantes. La coherencia también es importante en esa expresión, porque si usted está tratando de que la gente pueda implementar una práctica, pero usted no da ejemplo, pues desde cosas pequeñas uno dice, bueno, los detalles son los que realmente le dan a usted la imagen como tal. Entonces, por decir algo, usted les dice, deben hacer esto y pertinente y que se realice de la mejor manera y aplicar y bueno, pero les da una indicación y en los talleres suele pasar. Ustedes dicen, bueno, no deben utilizar el celular mientras estemos en la sesión de trabajo. Y el primero que está pendiente del celular, de las llamadas, de recibir, es el facilitador. Entonces, no es coherente, ¿no es cierto? Entonces, por favor, eso hay que tenerlo en cuenta. La energía y el dinamismo, si vamos a realizar una actividad, un día de campo, una salida, un recorrido, una práctica, pues ese dinamismo, esa energía, esa motivación, hay que reflejarla. Eso hace que los participantes también se animen. Los gestos, las expresiones, por ejemplo, el saludo, ¿no es cierto? Es importante y eso nos da a nosotros también a conocer que somos personas responsables y respetuosas con los demás. Y el contacto visual que nos permite también poder entonces entablar una mejor eh, y más estrecha y más cercana relación. Entonces, esas son como unas técnicas a tener en cuenta para que por favor entonces consideremos cuando vamos a realizar nuestro proceso
de formación con productores, sean pequeños, medianos o grandes o empresarios, a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, eso sería por esta parte. Vamos con preguntas, alguna duda, alguna inquietud. O pasamos a nuestro estudio de caso. ¿Avanzamos? Listo, ahí sí. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a pasar aquí a analizar un estudio de caso del diseño de herramientas didácticas que son apoyo para los procesos de extensión y que se enmarcan en todos estos principios y fundamentos conceptuales de lo que es la comunicación y cómo nosotros podemos hacer mucho más efectivo nuestro proceso en la medida en que seamos muy creativos, en que seamos muy analíticos también de nuestros contextos de vida, de nuestras poblaciones, y que desde nuestro proceso de intervención podamos tener la facilidad también de diseñar nuestros propios materiales que nos van a ayudar a mejorar entonces nuestro proceso de formación, de comunicación con los productores. Entonces, este es un ejemplo de un trabajo de investigación que hemos venido adelantando en el grupo de investigación PIFIL, en cómo nosotros desarrollar herramientas didácticas para facilitar estos procesos en diferentes temáticas de intervención. Vamos a hablar dos casos puntuales en seguridad alimentaria y en agroforestería, aunque eso no quiere decir que solamente se trabaja para eso, se puede trabajar en cualquier tema. Actualmente, por ejemplo, nosotros lo estamos abordando para el tema de vulnerabilidad, cambio climático en cultivo de café. Se puede abordar también, hicimos un trabajo para la parte de economía solidaria con distintos productores. Lo hicimos también el trabajo para desarrollar algunas prácticas importantes en el uso y manejo adecuado del recurso hídrico. Entonces, usted, de acuerdo al tema que tiene, pues también podría implementar estos aspectos fundamentales importantes en el diseño de herramientas didácticas. Entonces, vamos a conocer cómo es este proceso. Decimos que partimos de algo que veníamos hablando ya en nuestra unidad 2 de la educación permanente, de la importancia de la andragogía, de la importancia de saber con quién vamos a trabajar, de conocer un poco más de esas personas con las que vamos a trabajar y a partir de ese conocimiento pues nosotros plantear qué es lo mejor, ¿no es cierto? Cómo planificamos nuestro, nuestra jornada, nuestro proceso, nuestro plan de capacitación. Entonces, partimos de que todos tenemos unos conocimientos previos, unas experiencias previas, y más aún que esas experiencias se han dado en un medio dentro de una cultura, un contexto de vida, y eso es un punto de partida. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos unos conocimientos valiosos, importantes, que debemos entonces buscar el espacio para poderlos integrar. El error que existe muchas veces es que el técnico, el facilitador que va al campo solamente piensa en esos conocimientos técnicos, en que yo tengo que ir a hablar solamente del manejo de variedades en caña panelera. Entonces, basea la información, como si los participantes fueran esas vasijitas donde toda esa información les llega. ¿Ya? Cuando usted va a ver la aplicación, no ve realmente. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión, porque solamente fue esta persona que fue y les dijo toda la información, uno que otro tal vez algo comprendió, pero no hay garantía de que todos, porque solamente se está haciendo un proceso unidireccional, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? Generar espacios, como miramos aquí, unos espacios donde a partir del conocimiento de cada uno de los participantes se puede llegar a construir entre todos, ¿no es cierto? Un consenso. ¿Ya? Entonces, estos, de hecho, los mismos espacios, miren, son espacios que van a generar más confianza, ¿no es cierto? Es un ambiente de aprendizaje un poco más
digamos, del compartir, un poco más que permite ese diálogo de saberes, que es muy diferente al que vemos acá. ¿Ya? En este sentido, también necesario comprender que como un fundamento, perdón, importante aquí es que podemos, que lo que buscamos son unos aprendizajes, ¿no es cierto?, programados en secuencias progresivas que nos lleven a lo que ya hablábamos, que es el aprendizaje significativo. O sea, aprendizaje significativo dentro de este contexto de la andragogía de la educación de adultos es que realmente eso que va a esa información que va a recibir en una sesión de capacitación, en un taller, ¿no es cierto? Esa capacitación le va a servir para su aplicación. Es un aprendizaje significativo porque yo lo entiendo, lo comprendo y veo que sí lo puedo aplicar y lo aplico y veo un buen resultado, ¿no es cierto? Cuando logramos eso es que decimos, ah, bueno, entonces estamos logrando lo que escuchamos muchas veces o leemos en algunos documentos que se llama la apropiación social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento, ¿no es cierto? Cuando eso que me explicaron, me informaron y que yo aprendí, le veo utilidad, lo aplico y realmente veo que puede funcionar, hasta lo puedo mejorar, hasta lo puedo entonces yo recomendar. Entonces estoy haciendo una apropiación social del conocimiento, ¿ya? Entonces aquí, si nosotros trabajamos de forma independiente, como personas, como instituciones, pues el trabajo va a ser un poco más complicado, ¿no es cierto? Se nos va a atomizar un poco más y de ahí la tendencia que actualmente se está viendo que se debe tratar de hacer el esfuerzo por llegar a lo colaborativo. Lo colaborativo donde cada uno tiene algo que aportar a través de sus experiencias, de sus conocimientos y entre todos podemos llegar a construir y hacer un engranaje de esfuerzos. Ese engranaje de esfuerzos, ese movimiento nos va a llevar a proyectarnos mucho más. Entonces, lograr el poder colaborarnos, cooperar, es importantísimo. Entonces, ojalá podamos hacer esto porque en este sentido podemos proyectar mejor esas condiciones que tenemos en cada una de las fincas, en cada uno de los veredas, corregimientos, municipios y proyectar, y es lo que buscamos, ¿no? Un desarrollo rural. Pero no hay desarrollo. ¿Por qué no hay desarrollo? Porque decíamos cada cual trabaja por su lado. Los esfuerzos se atomizan. Entonces, cuando se atomizan, por más de que usted haga los movimientos, pero si está en este movimiento aquí aislado solo, no va a ser gran movimiento. Sí, mire, el engranaje que nos permite un engranaje. ¿Quién nos ayuda aquí? ¿Qué nos permite esto? A ver, los compañeros que les gusta más la mecánica, la física. ¿Qué nos permite un engranaje? Profe, permite que las demás piezas funcionen. Sí. ¿Y cómo funciona esta pieza que está aquí con esta pieza que está acá? Entonces, ¿qué pasa? Es como un trabajo en equipo, me supongo. Porque si una no gira, las demás tampoco. Ya, ese trabajo. Pero ¿qué puede generar esto entonces? Algo pequeñito que nos puede llevar. Janet, ¿cómo? Adelante. Janet. Pues según la imagen, pues para mí que algo, lo pequeño puede conllevar a que las partes grandes también funcionen mejor. A generar un movimiento grande, ¿no es cierto? Eso es lo que se puede hacer. Miren, cuando una persona está sola y no tiene cómo apoyarse, pues va a ser más difícil, ¿no? En cambio, si tiene se van engranando una con otra, pues pueden generar un gran movimiento, ¿no es cierto? Un gran impacto, un gran desarrollo.
Eso es lo que se está buscando entonces. O sea que los procesos que nosotros hacemos de acompañamiento, los procesos que hacemos entonces de intervención, que ojalá lo podamos hacer de esa manera, que podamos hacer procesos colaborativos para lograr mayor impacto. Entonces, por eso la importancia de que cuando usted tiene que desarrollar un trabajo en determinada región, busque qué entidades también están trabajando en la zona. Se apoye en las entidades territoriales, en la alcaldía, se apoye también en quienes son líderes o informantes claves o instancias claves dentro de esa región. Entonces, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal, la Junta de Agua, si va a ser un trabajo de riegos, pues el fontanero es importante, ¿no es cierto? Apoyarse en el municipio si usted necesita llegar a toda esa población, informarle de ese tema tan importante, de las reuniones que van a hacer, de los talleres, pues puede apoyarse incluso en la iglesia. El párroco de la región, usted puede hablarle, explicarle del proyecto y que en un espacio dentro al final de la misa, le pueda dar el espacio para comentar o para invitar a la comunidad a esas sesiones de trabajo o para dar una información o para decirles que existe una cartelera o una oficina o una empresa o una institución que está trabajando sobre ese tema. ¿Sí? Entonces es apoyarse, es colaborarse, es que de pronto la comunidad tiene una iniciativa, un proyecto, pero ellos dicen, nosotros podemos poner aquí pues la mano de obra, no tenemos como tal los recursos para hacer, ¿cierto? Pero entonces hay otra entidad, por ejemplo, la misma universidad, la Agrosavia o una empresa privada que puede ayudar con personal para formular el proyecto. Entonces la comunidad aporta en sus ideas, en lo que quiere, con el talento humano que tiene la empresa, aporta para formular el proyecto, o sea que lo están haciendo en conjunto y se gestionan recursos y se puede implementar ese proyecto. Eso es lo que estamos tratando aquí de ver su aplicabilidad en estos procesos. Es que podemos hacer un trabajo que de verdad ayude y eso es el desarrollo. Estamos contribuyendo al desarrollo. ¿Sí? Entonces hay muchas formas de verlo, muchas formas de analizarlo y muchas formas también de trabajarlo. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, nosotros podemos hacer mucho desde nuestro trabajo en zona, desde nuestro trabajo como extensionistas, contribuir a un cambio realmente en ese desarrollo rural. Y entonces en ese proceso decimos, mire, qué tan importante es valorar ese conocimiento del productor y ver al productor como un sujeto, una persona que siente, que piensa, que opina, ¿no es cierto? Que tiene unos conocimientos. Es reflexionar entonces en esos conocimientos previos, en toda esa realmente experiencia que ha tenido, cómo nosotros podemos llegar a que entre ese participante, el productor, el facilitador, llegar a esa interacción, bagaje de conocimientos del uno, del otro, para llegar como a ese consenso y lo que se llama aquí entonces una construcción de conocimiento. ¿Ya? Pero esa construcción de conocimiento se da en la medida en que tras esto viene todo este aspecto importantísimo de valores, es de cómo usted como ingeniero agrónomo respeta el conocimiento del productor, cómo usted como ingeniero agrónomo valora ese conocimiento, cómo usted como ingeniero agrónomo le interesa y se interesa por ese conocimiento. Entonces aquí